¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Veda Abierta que la verdad es que nos trae unos recuerdos de lo que es movernos por España, movernos por, más allá de nuestras fronteras y poder disfrutar de todo lo que tenemos muy cerca y muy lejos, ¿verdad, Agustín? Yo creo, Manuel, que estábamos tan encorsetados que esto ha sido como una explosión, ¿no? Como volver otra vez casi a los orígenes. Desde luego, no sabemos lo que tenemos hasta que nos lo quitan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sobre todo los que tenemos hijos pequeños, pues la verdad es que han sido 3 meses muy duros, ¿no? Y ya estamos encantados de poder movernos. La verdad, Manuel, que es recargarse de pilas y poder disfrutar de todo, esos paisajes, esas maravillas que tenemos, ¿verdad? Sí, una oportunidad de conocernos a nosotros mismos un poco más y de conocer esta España y Portugal. Exacto. Siempre nos olvidamos de nuestros amigos. La península ibérica, vamos, al fin y al cabo. Tenemos hoy temas muy interesantes. Fíjese, en Caza, creo, Agustín, que vamos a hablar de una finca mítica, ¿no? La finca de la Zarzuela, para hablar algo de gestión, ¿no? sobre caza mayor. Sí, vamos a hablar de una de las fincas señeras desde hace muchos años en Extremadura, en la comarca de las Villuercas, la Zarzuela, y ver un poco cómo ha influido el tema del COVID-19 también en estas grandes fincas y cómo han tirado para adelante. Pues mira, un tema también muy interesante que nos trae Manuel, que nos vas a ampliar ahora, es esa colaboración entre cazadores, ¿verdad?, y las asociaciones como Grefa, ¿no?, en esa alerta primaria o primera, ¿no?, que es muy interesante, ¿no? Sí, bueno, pues nos va a acompañar Fernando Garcés de la organización Grefa y nos va a contar, bueno, pues un proyecto de colaboración de tantos que tienen entre esta ONG y una sociedad de cazadores. Pues interesante. Y a ustedes y a vosotros les quiero presentar, bueno, con orgullo, desde hace más de 15 años que formo parte de una asociación que nunca ha venido por aquí. Y a mi lado traigo a uno de los componentes de la asociación, Víctor Herraiz, de la asociación APCR. APCR. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Buenas tardes, Nacho. Buen amigo, como siempre, y pescador. Sí. 15 años llevamos de esta 15 años, asociación de pescadores por la conservación de los ríos. Y bueno, como tantas que ha habido de estas características, ¿por qué crees que APCR en esos 15 años es más o menos que otras? ¿O te parece que bueno, yo creo que más o menos somos iguales que cualquier otra. Nacemos como todas las asociaciones. Un grupo de amigos, compartimos las mismas aficiones, las mismas preocupaciones por el río, y entonces decidimos que lo mejor es asociarse para trabajar por la conservación de los ríos, y hasta ahora estamos. Es cierto que hay otras asociaciones, muchas asociaciones como nosotros, y hay muchos vasos comunicantes entre todo el asociacionismo conservador. Vamos a hablar de eso, que luego un poquito lo extendemos más, pero yo creo que lo mejor es que, además te va a gustar, recordar ciertos proyectos que hemos hecho y a los pescadores y a vosotros que lo veáis en un reportaje. Vamos a verlo. Pescar en un entorno prístino y bien conservado como este es un auténtico privilegio. Los impactos ambientales como consecuencia de la actividad humana hacen difícil conciliar desarrollo y conservación ambiental. Desde hace 15 años, un grupo de pescadores a los que les preocupa esta deriva constante forman la Asociación de Pescadores por la Conservación de los Ríos. APCR, una asociación sin ánimo de lucro que vela por la conservación de los ríos como unidad ambiental. APCR lo forman pescadores que buscan en la ciencia los mimbres del conocimiento para conservar y proteger y, en cierta forma, actuar de manera correcta, asumiendo medidas para corregir los impactos ambientales o evitarlos. La calidad del agua, los estudios hidrobiológicos, las caracterizaciones de poblaciones ícticas o las métricas de cauce, caudal, vegetación o invertebrados son algunas de las actividades que realiza APCR en los ecosistemas acuáticos. La colaboración con administraciones y centros universitarios en el reforzamiento puntual de poblaciones trucheras o en la toma de decisiones sobre la gestión de los recursos ictícolas son también acciones que desarrollan estos pescadores comprometidos.
Pero no hay que olvidar que APCR son pescadores y como tales les gusta disfrutar de su afición con el claro objetivo de formar a las nuevas generaciones en las buenas prácticas de pesca, siendo respetuosos con todos los habitantes del río, conociendo a todos para fomentar su cuidado. APCR, una filosofía de pesca que trata de comprometer al pescador con el entorno donde practica su afición, para que desde el respeto podamos disfrutar de los ríos siempre. Bueno, Víctor, la verdad es que viendo el reportaje que nos hemos encontrado tú y yo ahí, la verdad es que 15 años pasan muy rápido y muy mal, para algunos. No para ti, precisamente. Pero bueno, aquí estaba Manuel que se estaba riendo casi un poco de... Oye, hablando de estos 15 años, ¿no? Y de los inicios, es cierto que había asociaciones potentes, ¿no? Como AEMS, que siempre ha estado, ¿no? Además con un premio nacional, y que parece que, bueno, viendo un poco lo que nos contaba el reportaje, pues es muy parecido, ¿no? A PCR. ¿Por qué crees que eso, nos comentabas que es unión de pescadores, pero...? Es que, o sea, APCR nace, pues, como yo creo que te digo, como te decía, como nacen todas las asociaciones. Es un grupo de amigos, al final compartimos una afición, que es la pesca, y una preocupación, que es por la conservación de los ríos. Entonces, eso nos lleva a unirnos, a hacernos una asociación y para actuar mejor en los ríos y que todo vaya mejor. Además de nosotros hay otras muchas asociaciones, pero luego al final son todos vasos comunicantes entre unas y otras, somos un poco lo mismo. Y en el sentido de que socios nuestros son de ellos son nuestros, y al final... Hay algunas que a lo mejor tienen una vertiente, ¿no? Quizá más con la administración, más política, otras son más... Bueno, nosotros somos más de campo. Yo creo que nosotros nos podemos definir como una asociación más de campo, más de trabajar realmente en el río. Un componente científico muy importante porque hay muchos socios que son científicos, biólogos, entomólogos, y eso nos ha marcado ya un camino bastante claro como asociación. Hemos visto ahí en el reportaje algunas cosas que hace APCR, pero en estos 15 años, cuéntanos algunos proyectos generales o más emblemáticos o más orgullosos que crees que podemos estar, ¿no? De eso. Hombre, yo creo que los 4 proyectos que hemos hecho, dos sobre el río Bornova y uno sobre el río Moros y otro sobre el río Jarama, son nuestros buques insignia, porque son estudios bastante bien elaborados, muy bien hechos, muy concienzudos. El del Bornova nos llevó 3-4 años, creo, de trabajo, todos los años estando allí, ¿no? Que se dice pronto. Pero luego además hemos hecho muchas escuelas de pesca infantiles, que son las que realmente nos gusta mucho hacer eso. Mostrar a los niños, ¿no? Mostrar a los niños el captura y suelta, cómo se debe de manejar en el respeto por el medio ambiente. Siempre hemos pensado que eso hay que inculcarlo de pequeño. Y entonces hemos tenido escuelas de pesca que han pasado 200 niños. Pues nuestras escuelas de pesca se han llegado a pasar, ¿no? Y entonces, entre otras cosas. Pero también hemos hecho cursos de pesca, cursos de lanzado, cursos de montaje de moscas, cursos de aulas de naturaleza, por así decirlo, como hemos explicado, hemos recogido macroinvertebrados y todo eso lo hemos explicado con niños, etc. Sí, porque bueno, una cosa que estaba viendo que es muy interesante, ¿no? es recoger, ¿no? Esos macroinvertebrados del río para que los chavales no vean desde el principio, bueno, chavales sí, no tan chavales, y no tan chavales. Desde el principio que el río se soporta por una serie de individuos que están debajo, que, ¿no? Que básicamente es un organismo vivo. Claro. Y que el río compuesto, es finito, ¿no? Al fin y al cabo, por supuesto que es finito, claro. Claro, y que Oye, como estemos en su conservación. También se han planteado, creo, por como todas las asociaciones, hace bastante tiempo estuvo aquí Unipesca, una confederación de asociaciones, Ernesto Garroso, que se pertenece, y se hacen muchas limpiezas de cauces, ¿no? De ríos, ¿no? Todos los años. Yo las veo en las redes, cientos de bolsas con electrodomésticos que parecen inverosímiles que aparezcan, y siempre ocurre lo mismo y cada año hay más. ¿Tú crees que la gente es consciente, ¿no? Ahora parece que hay una corriente del plástico y tal. ¿Es consciente de lo que se está haciendo en los ríos? ¿O cada año es lo mismo, se repite? Yo creo que básicamente no son conscientes, porque el río muchas veces se toma como un jodido vertedero. No, hay que ver las imágenes que hemos visto en televisión. Al final es una cuestión de educación básica y fundamental.
Y entonces la gente no está educada. Lo mismo que tiras una mascarilla y que tiras unos guantes de plástico al ese, pues tiras una lavadora a un río, pero vamos, así, tal cual. Y entonces sí es cierto que eso creo que va cambiando, afortunadamente. De hace unos años aquí va cambiando. Pero no acaba de cuajar todavía esa conciencia medioambiental, de protección de nuestras casas, que es nuestra casa, al fin y al cabo. Nosotros, bueno, nosotros, digo ya porque es así, trabajamos en la zona centro, ¿no? Sobre todo, de Madrid. especialmente, sí. Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla-León. ¿Crees que ha habido un cambio, ¿no?, en la mentalidad de los pescadores de la zona centro, ¿no? Sin embargo, hay comunidades autónomas, sabemos cuáles, Galicia, bueno, todo lo que la cornisa cantábrica, un poco excluyendo el País Vasco quizá, que siguen con unas ideas, ¿no?, con unos conceptos de gestión un poco alejados, ¿no?, de lo que bueno, prima o va en estas tendencias, ¿no?, filosóficas, digamos, ¿no?, que al fin y al cabo es filosofía de vida. ¿Crees que es así? ¿Es cierto que...? Sí, sí. Ahí prima sobre todo yo creo que una componente más bien político, no tanto científico. Si se aplicara la ciencia a nosotros, como a todo en general, ¿no? Y ahora está todavía, es más evidente con lo que ha pasado, ¿no? Pero si se aplicara la ciencia en los ríos y se quitara ese componente político de compadreo y tal, iría mucho mejor nuestro ecosistema, pero vamos, sin ninguna duda. Oye, vamos a ir directamente, has comentado antes someramente, bueno, hay unas imágenes que hemos visto sobre el río Bornova, digamos uno de nuestros buques insignias en los que yo creo que lo hemos utilizado un pequeño río, ¿no?, de Guadalajara como laboratorio. Pero que es muy arquetípico de lo que le pasa a cualquier río. Como un laboratorio. Oye, ¿cómo es eso? Yo lo sé, pero quiero que me lo cuentes tú. ¿Cómo es eso de hacer una demolición de una presa? ¿Cómo y por qué? Pues es muy divertido, la verdad. Lo primero que es cuéntanoslo. Es muy divertido. Bueno, a partir de, ¿no? Claro, también. Aparte en el río Bornova, además, hay que contar que hay que bajar con todo, pues que la infraestructura es muy complicada. Pero básicamente viene porque después del estudio, pues claro, el estudio dice, oye, mira, o tiráis las presas o este río no se va a recuperar como debería de recuperarse. La primera vez fue con la propia Confederación Hidrográfica del Tajo, que abrió una escotadura en la presa. A nosotros, si bien las truchas sí podían remontar el salto que dejaron, pensamos que tanto las bogas como los barbos no iban a poder remontarlo. Y entonces pedimos nuestros permisos, nos los dieron y nos bajamos allá que nos bajamos, pues con nuestro martillo neumático contra nuestro compresor y nos liamos allá a demolerla y hasta allí. Todo el día pasando allí, demoliéndola encima de la presa. La verdad es que fue una experiencia, yo también estuve allí demoliendo. Esto es una corriente que viene un poco de Estados Unidos, ¿no? Porque, ¿te acuerdas de la serie del Rey del Río? Pero con unos presupuestos millonarios. Sí, claro, ellos es otra historia. Nosotros fuimos como pudimos. Pero que la idea es volver a los ríos a su cauce natural. Claro, mira, te voy a poner un ejemplo porque me lo sé de verdad. Sí. Y en esa presa, desde 1840 y tantos que se hizo esa presa, no subió un pez. O sea, fijaos, el tiempo que lleva sin subir un pez desde allí, ¿no? Entonces nos propusimos como ejemplo, la verdad, terminamos baldaos del martillo neumático y demás, nunca se sabe lo que puede llegar. Oye, ¿en qué situación se encuentra ahora APCR? ¿Eres optimista no solamente por la asociación, sino por la pesca en general, por nuestros ríos? Por los ríos, como el futuro de los ríos está ligado al futuro del agua, tampoco soy muy optimista, la verdad, ¿no? Pero sí es cierto que los pescadores, creo que cada vez, sobre todo como tú has dicho, en la zona centro y demás, están mucho más mentalizados de la conservación del medio. Y es muy importante para mantener nuestra afición y entonces moderadamente optimista. Tampoco soy como para tirar cohetes, porque no creo que tal, pero moderadamente optimista sí soy. ¿Qué crees que nos faltaría para dar ese paso y que nuestros ríos, bueno, que no una cosa, mil cosas, supongo, sean mejores? Yo creo que la administración debería estar más encima de esto. Hacen estudios de los ríos que ni siquiera, bueno, estudios, hay mucho que decir, pero sí legislan sobre los ríos con un brochazo gordo. Un brochazo gordo y esto vale para todo. Y realmente cada río es distinto, cada río tiene su particularidad, su cosa. Y entonces, cuando no vas al matiz del río, te lo puedes cargar. Porque, por ejemplo, como ejemplo, nosotros a la Confederación Hidrográfica del Tajo recurrimos una explotación que pretenden de una presa, de la presa de la Plata, que quiere que era una presa para el regadío y la quieren convertir en un salto de agua, en una hidroeléctrica, una mini central hidroeléctrica. El estudio que aportó la central era falso totalmente, o sea, manejaba unos caudales que nosotros bien sabíamos que era mentira. Si la Confederación otorga ese permiso de explotación basándose en esos datos, pues el río lo matan. A eso es a lo que me refiero con que hay que ir mucho más al detalle, ¿vale? Para conservarlos. Pues, Víctor, tenemos
la información en una web, ¿verdad? Ah, La sí, por PCR, supuesto, todo el mundo puede ver ahí y ahí están incluso los informes estudios y los que se informes hicieron. que se pueden descargar y usar. Pues yo solo puedo decir que larga vida PCR a los ríos y a la pesca. Muchas gracias, amigo. Nacho, desde luego. Muchas gracias por venir. Vale, gracias a ti. Ya estamos en la sección de caza y vamos a conocer un poquito más la gestión de una finca, como hemos dicho antes, emblemática, muy conocida, de caza mayor, ¿no? Pues sí, Nacho. En una zona además de las más bonitas y de con más tradición montera, que es la comarca de las Villuercas, extremeña. Y a mi lado está pues, Gerardo Rodríguez, que es el propietario de la finca La Zarzuela. Efectivamente. ¿Qué tal, Gerardo? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti y cuéntame, antes de nada, ¿cómo has llegado al tema del confinamiento? Pues hombre, muy duro, pero vamos, en principio nos quedamos en la finca 40 días y luego ya no vinimos. ¿Te pilló justo el momento de...? Estábamos allí, además ahí. estábamos esperando a unos señores que venían a recechar de Andalucía y concretamente era un viernes, me parece que el sábado fue cuando ocurrió esto y ya los llamamos, oye, mira, ¿qué pasa esto? Pues qué envidia, nada mejor que quedarte. Tuvimos que dejarlo así, ahí que en sigue el animal, campo, sigue vivo. Tan ricamente, ¿no? Claro, seguimos Estupendo, Gerardo. Antes de charlar más contigo a fondo, voy a presentar a Antonio Adán, que es un nuevo colaborador, decir que eres un profesional del mundo de la caza, y nos vas a hablar un poco de un tema importante, que es el tema de la seguridad, ¿no? Sí. Con distintos elementos. Efectivamente, vamos a hablar un poco de la seguridad en la caza, la seguridad personal y también la seguridad de las mascotas de nuestros compañeros de caza, que siempre tenemos que tener también precaución y estar pendiente de ellos. Lo primero que traigo son gafas, protección de nuestros ojos. Es algo que quizás sí que está muy instaurado en el mundo de la competición, en tiro con escopeta, tiro al plato, skeet, compact, todo tipo de competiciones, incluso es obligatorio en la mayoría de los campos de tiro, pero que los cazadores a veces lo pasamos un poco más desapercibido. Y podemos ver el efecto de una perdigonada en una gafa, en este caso, que está homologada para la protección para este tipo de usos, pues lo que nos puede salvar y el daño que nos puede producir. Quizá, Antonio, perdona que te interrumpa, en ojeos y tal, cada vez se ve más a la gente que se protege, pero es cierto que en caza menor muy poquita, ¿no? Al salto y tal, poca gente lo lleva. En caza en mano convencional es muy rara, muy rara vez que se ve un cazador con este tipo de protección. Y un rebote en una piedra, un tiro un poco pues enmontado cuando estamos cazando en zonas un poco más sucias, pues que no sabemos exactamente dónde está nuestro compañero, pues puede dar bueno, pues el resultado de una lesión grave. Y entonces, bueno, pues esto es una manera muy económica y muy sencilla, siempre que sea una protección homologada, de poder salvaguardar nuestra vista. Pasa igualmente con el casco, con protección auditiva. Los estudios recientes que se han hecho llegan a ver hasta un 67% de cazadores que confiesan no proteger sus oídos. Incluso un 57% de ese 67% sabe el problema que le trae o que viene aparejado con la pérdida de audición, que es una progresiva y sobre todo que es irreparable. Entonces tenemos diversos cascos de protección, en este caso para caza son que tienen dependencia de nivel, es decir, son electrónicos y nos sirven tanto para no quedarnos aislados del medio que nos rodea, podemos seguir escuchando, incluso amplificarnos los ruidos, los leves ruidos que puede haber en el monte, como el acercamiento de un animal, etcétera. O sea que encima nos aportan una ventaja táctica. Tenemos cascos normales, convencionales, siempre hay que advertir que sean certificados como protección EPI. Hoy en día una protección EPI la tenemos muy reciente con esto del tema de las mascarillas y la protección para sanitarios, para que realmente estén protegidos con el material que usan. También igualmente se puede utilizar para niños, para que esa sordera o ese tipo de daños con los disparos, que llegan a unos decibelios que son dañinos para nuestro sistema auditivo, pues no sean graves. Y también podemos encontrar también pequeños tapones para el que le incomode un poco más. ¿Qué recomendarías un poco el casco o el tapón? ¿En qué circunstancias? A ver, evidentemente para ahora las fechas que nos encontramos, que nos acercamos más al verano, media veda, pues un tapón es más pequeño, tapa menos, tiene el mismo grado de protección, incluso más, porque si los insertos se meten directamente en el canal auditivo, entonces, por ejemplo, este nos da pues, más frescor, ¿no? Te da esa sensación de agobio. Al contrario, en invierno, cuando estamos en un puesto frío, eso te iba a decir, que quizá es el mucho casco, más agradable tener un casco. El casco es quizá más indicado en una caza estática,
y el tapón cuando te mueves, ¿no? Por el peso, el volumen y el calor que pueda aportar, evidentemente esto es para una caza más activa y esta es para una caza más estática. Pero realmente el casco es es el producto estrella y es el que está, pues eso, muy concebido y muy pensado y un poco más asentado dentro del mundo venatorio. Luego, evidentemente, tenemos los productos de reflectantes. Hoy en día yo creo que es casi obligatorio en todas las comunidades autónomas, sobre todo en el norte peninsular, donde está muy instaurado, tanto chalecos, gorras, brazaletes o una chaqueta, que evidentemente nos va a dar una alta visibilidad para que todo el mundo, todos los compañeros, sepamos dónde estamos en cualquier momento. Luego también hay algunos pequeños accesorios, bueno, como esta cinta que es biodegradable, podemos utilizarla para delimitar tanto tiraderos a la hora de ponernos a cazar con nuestros compañeros en batida o para indicar dónde están los puestos o para marcar reses y luego si tenemos que buscar al día siguiente, etcétera, bueno, pues para orientarnos y además con la o sea, que lo puedes salvedad dejar en el campo que es degradable. Efectivamente, que si se nos queda alguna abandonada, pues sabemos que no vamos a entrañar ningún perjuicio en la naturaleza. Luego también otros accesorios como tiradores para sacar las reses, en vez de coger la cuerda a lo mejor que tenemos un poco más obsoleta o tirar de un palo que a veces se termina rompiendo y puede causar lesiones, que de hecho lesiones graves de fracturas de pierna o alguna caída importante, bueno, pues con tiradores especiales, que además son también en colores bastante vivos, podemos llevarnos esas piezas para casa y luego degustarlas en la mesa. Y también, por supuesto, temas de limpieza. La limpieza siempre es algo que cualquier cazador debe tener su equipo limpio, en este caso las rifles o escopetas, es imprescindible. Y luego protectores también, en este caso es un protector visual para los perros de caza cuando cazamos en zonas de monte, sobre todo caza menor en mano, zonas así de esparteras muy alta o monte muy cerrado. Oye, pues un pequeño chaleco reflectante de alta visibilidad pues puede servir estupendamente pues para saber dónde está el perro en cualquier momento. Incluso hay gente que ya lo utiliza en montería para esos perros que tienen una capa más oscura para que no se confundan por si acaso han perdido el cencerrito. O sea que es estupendo. Es algo bastante básico. Me ha parecido interesantísimo. Si te parece, vamos a ver una finca bien gestionada en Extremadura. Fenomenal. En la llamada comarca de Cijara y más concretamente en el municipio pacense de Valdecaballeros se ubica la finca La Zarzuela. Con casi 1.300 hectáreas de terreno dedicadas en exclusiva a la actividad cinegética, es una de las propiedades más reconocidas de caza mayor extremeñas, con más de 20 años de experiencia en la organización de cacerías. Aunque en sus manchas se han organizado excelentes monterías, la propiedad se ha decantado en los últimos años por los recechos, siendo el muflón y el jabalí protagonistas indiscutibles, ya que se pueden cazar durante todo el año. El venado es el plato fuerte de la propiedad a partir de la berrea ya en el mes de septiembre. Los grandes ciervos miden sus fuerzas para conformar sus harenes y transmitir sus genes a las siguientes generaciones. El secreto de la zarzuela es la selección que hacemos, la alimentación, que también llevamos una alimentación muy equilibrada, y sobre todo pues selección. Cada año eliminamos todos los animales que no son buenos y vamos dejando los mejores sementales pues, para cubrir con ellos y cada año obtener pues, una calidad más alta, ¿no? De hecho, cada temporada que criamos aproximadamente unos 70, 80 venados, machos, pues la verdad es que con segunda cabeza se nos meten en bronce, en fin, están... Y con los muflones nos pasa igual, ¿eh? Tenemos en La Mancha unos 80 muflones de una calidad media alta, puede haber algún oro y tenemos bastantes bronces y platas. Pues hay de todo, como es lógico al haber tantos animales, pero la media es muy buena.
Debido a la pandemia surgida por el COVID-19, la gestión de muchas fincas se ha visto afectada, sobre todo en aquellas, como es el caso de la zarzuela, donde se caza a rececho durante todo el año especies como el muflón o el jabalí. En la pasada berrea, muchos aficionados pudieron disfrutar de los grandes venados de la finca. El muflón es otra de las especies importantes de la finca, pudiéndose cazar durante todo el año. Siempre acompañados de los profesionales de la zarzuela, los cazadores disfrutan de emocionantes recechos a fantásticos ejemplares homologables. La pandemia ha supuesto un auténtico problema que los profesionales tendrán que superar con trabajo y sacrificio. Gerardo, Sí. bueno, antes que nada, enhorabuena por la finca, porque es una maravilla. gracias. Me imagino Muchas que estará preciosa, ¿no? Con esta primavera tan fantástica. Este año está espectacular. Ha sido una cantidad de lluvia, tanto otoño como primavera, y tenemos unas siembras y unas praderas de 2 metros y pico de altura, espectacular. Que para ver los corzos es complicado. Sí, este año no se los ve, vamos, es Y más imposible. este mes, ¿no? Que es tan puñetero para la caza del corzo. Eso sí, pues están tapados porque es Claro. que es cierto que es que por cualquier parte que vayas tienes la hierba a esta altura y es muy difícil de controlarlos, Comentábamos en el reportaje que llevas 20 años al frente de la zarzuela efectivamente. y bueno, yo investigando un poco he visto que hace tiempo conseguisteis varios premios, ¿no? Pues los clásicos, nominaciones a las caracolas, todo Montería y tal, pero veo que en los últimos años os habéis decantado más por el rececho, ¿no? Efectivamente, bueno, no descartamos para nada las monterías, pero hemos hecho un paréntesis porque los venados se aprenden mucho con las monterías y ya son muchos años continuados los que llevamos haciendo 2 monterías de reses y una de jabalí. Y entonces, pues bueno, pues hay muchos venados que vamos viendo de que no salen de la mancha y que son unos tíos listos y aunque haya perros, aunque les den 3 vueltas, aunque tal, ellos no salen a por donde están disparando, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que hemos decidido dejar de cazar unos años la montería porque además los recechos cada día le gusta más a la gente. No sé qué está pasando con las monterías, pero es cierto que mucha gente deja de ir de montería y empieza a recechar. Y a la vez me imagino que es una medida de gestión estupenda también, porque ahí Claro. valoras mucho mejor, te acercas más al animal que quieres de verdad batir, Efectivamente. puedes elegir si ya está en regresión, ¿no? La montería es Eso. más, no sé, tienes que ser Exacto. muy fino Todo para lo que- valorar cómo es Claro, el... todo lo que tú comentas, pero además es que decides si un animal que tiene una proyección importante, que tiene una tercera cabeza espectacular, la eliminas o la dejas, ¿no? Claro. Entonces lo normal es dejarle. Claro, ¿qué pasa? Que le pasan 2 años a ese animal y se convierte en un supermedalla de oro, ¿no? Y esa es la cuestión, otra cuestión importante, de que consigues tener cada día más animales medallables, ¿no? Claro. Y sobre todo medallables con oros pasados, ¿no? Que es lo que En tenemos en la En finca. el programa anterior os acordaréis que estuvo Pablo Ortega, que sabes que es un experto en corzos y entonces lleva años pues, inculcando el tema del corzo cumplido, ¿no? Que claro, si descabezas un animal cuando está en plenitud,
es una pena porque estás no dejando que padree, ¿no? Y a lo mejor hay que buscar ese momento cuando ya va a empezar para abajo, que sería el momento ideal, ¿no? Sí, lo que pasa es que, hombre, todo no se puede dejar hasta que tiene una séptima cabeza, una octava cabeza, ¿no? Lo normal es un ciervo, yo pienso que lo suyo es matarlo cuando tiene la sexta o la séptima cabeza. Está en su plenitud. Luego puede empezar a venir para atrás. Ajá. Y la única forma es el rececho, porque con el rececho tú le ves que todavía va bien el animal, que puede progresar, y lo que haces es dejarlo que viva. Y cuando ya tiene 8 años, 7 años, pues es cuando hay que cazarlo, ¿no? Sobre todo los que pueden llegar a dar de 220 puntos en adelante, ¿no? Que no es fácil. Ajá. ¿Sigues de todas maneras, un poco a lo mejor, si el cliente quiere, organizar algún tipo de gancho con las reses? Sí, el año pasado no lo hicimos, pero sí se puede, sobre todo en rececho te permiten cazar con 4 cazadores, ¿no? ¿Y qué pasa? Que algunas familias se unen, los hermanos o el padre, el hijo, el nieto incluso, y les gusta cazar juntos, ¿no? Entonces sí que se puede hacer o bien una pequeña batidita o bien recechan cada uno por un lado de la finca, ¿no? Que también lo hacemos muchas veces. Y también es muy bonito porque, claro, cazar en familia es muy entrañable, ¿no? Pues sí. Eso, al disfrutar entre ellos de una forma tremenda, ¿no? Además es una modalidad que tenemos metido los cazadores, Claro. la montería, y más, exactamente, y más en pequeños ganchos familiares, Pequeños ganchos, es lo ideal. La finca ¿no? es suya, disfrutan de toda la finca, se pasean por toda la finca, están viendo animales por una zona, por otra, y luego ya cuando se decide de comenzar a hacerle entradas a los animales, hombre, pues también es muy atractivo, ¿no? El echarte el rifle, el ir caminando, el ver que se te ha colado a otra parte, que tienes que volver a darle la vuelta. Gerardo, ¿cómo os habéis organizado? Me imagino que mal y con resignación con el tema este del confinamiento, pero claro, el muflón, que es una especie que no tira La cuerna. el trofeo, y jabalí, pues lo cazáis durante todo el año. Todo el año. Y Nosotros esto tenemos pues, han permiso sido para 3 meses de parón que me imagino que Cero, no hemos hecho nada económicamente todavía. será un trastorno importante, Claro, ¿no? desde el primer día que pusieron la alarma en acción, ya se paró todo. Y no hemos hecho nada, no hemos matado ni un solo animal. No hemos recechado, perdón. Bueno, imagino que por lo menos a ver si influye que sean mejores trofeos, ¿no?, para la temporada. Sí, no, hombre, que además viene. hay mucha gente interesada, la verdad es que la gente llama y están... Eso te iba a preguntar. Después, ahora que parece ser que las cosas vuelven a su ser, ¿estáis notando muchas reservas o la gente todavía Bueno, tiene un poco miedo? reservas, ¿sabes? no porque la gente tiene miedo, pero lo que sí que tienen son ganas, porque si no, no llamarían, ¿no? Entonces llaman, preguntan, anotan y bueno, pues espero que cuando ya puedan circular por toda España, pues empiece esto a moverse un poco más. Yo animo a los espectadores, porque además es que a mí la zona me apasiona, Sí. está muy cerquita de Guadalupe. Sí, efectivamente. Yo, vamos, de pequeñín, la primera montería que acompañó a mi padre debía tener 7 años, nos hospedamos en la hospedería de Guadalupe, en las celdas de los antiguos monjes, y lo tengo grabado, el canto gregoriano a las 12 de la noche, algo impresionante. Claro. Y bueno, también es una zona de pesca fantástica. O sea que Fantástica, yo creo que es claro. una zona que reúne Están- gastronomía, cultura. Las casas rurales y los hoteles de la zona están llenos siempre, porque pescadores yo no sé cuántos hay muchísimos. Tenemos los dos está pantanos, el embalse de Garciasola, ¿no? García Sola y el Cijara, que está Cijara, al lado también. Entonces hay muchísimo pescador y muchísimo cazador que copan todo aquello. Pues muchísima suerte, animar a la gente que esto tiene que seguir, Muy que bien. por mucho miedo que tengamos en el cuerpo, esto es una cosa que yo creo que pasajera y hay que tirar para adelante. Con disciplina, con la disciplina Exactamente, que ya teniendo- conocemos, que usando ya... el sentido común y teniendo unas medidas, yo creo que Efectivamente. Se no puede- tirando las campanas al vuelo. Efectivamente, se puede cazar perfectamente, oye, manteniendo con tu mascarilla o con tu distancia, pues se puede cazar perfectamente, claro que sí. Estupendo, Así Gerardo. que, muy bien, gracias. pues nada, gracias por todo. Muy bien. Cuando hay colaboración entre cazadores y organizaciones de conservación, pues surgen proyectos muy atractivos como Alerta Temprana, ¿no? Cuéntanos, Manuel. Pues sí, Alerta Temprana y otros muchos que la organización Grefa pues toma la iniciativa y coge de la mano o viceversa, ¿no? a colectivos de cazadores, ¿verdad? Fernando Garcés, al que tenemos aquí, secretario general de Grefa,
¿Cómo está, Fernando? Pues encantado de estar con vosotros. Que decía que vais de la mano en muchas ocasiones en proyectos. No es solamente este último de alerta temprana, sino que ya, bueno, pues históricamente, de forma continuada, pues trabajáis con el colectivo de caza, ¿no? Sí, nos podemos remontar ya hace pues más de una década. Pues, por ejemplo, cuando hubo la plaga del topillo campesino en Castilla y León y se echó mucho veneno en los campos de cultivo, pues hubo una coalición entre agricultores y conservacionistas para evitar que eso se siguiera produciendo, porque al final era una merma sobre la biodiversidad, tanto cinegética como la fauna silvestre, y ahí hubo una alianza pues muy interesante que hizo presión para intentar corregir ese error que se había cometido en el año 2006, 2007 y 2008, que es cuando hubo ese episodio de plaga de topillo. Vale, Fernando, pues yo voy a seguir hablando de otro problema con Michael y luego continuamos. Encantado. Buenas, compañero. ¿Cómo estás? Encantado. Te daría un abrazo, pero la coyuntura no lo permite y luego además con el tema que traes hoy no me fío de ti, porque como siempre me das a probar de todo... Hoy no comes nada. Y nos vas a hablar de venenos naturales y de remedios, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, bueno, los venenos están patentes en la naturaleza, tanto animales como plantas lo utilizan como medio de defensa. Sin embargo, pueden representar para el hombre o un elemento muy peligroso o algún beneficio, ¿no? Entonces, importante conocerlo. Es material que meter en esa mochila, como siempre, ¿no? Muy importante conocerlos y hay diversos tipos de venenos. Hay unos que son neurotóxicos, es decir, que atacan el sistema nervioso. Otros son hemotóxicos, atacan la sangre. Unos presentes en animales, como bien he dicho, y otros presentes en plantas. Hoy he traído dos que están presentes en plantas, es decir, dos plantas venenosas, que, bueno, tienen algunas aplicaciones ese veneno. Sí que es cierto que en condiciones comprometidas, es decir, una dosificación muy alta en el cuerpo de cualquier ser, tanto un animal como un ser humano, pueden ser mortales. Por ejemplo, el caso de la delfa, muy presente en nuestros campos, sobre todo en el sur peninsular, es decir, en la zona de Andalucía están muy presentes. Y en nuestros jardines. Exactamente, en las autopistas. Esto es una planta que, bueno, por su resistencia y robustez se ha llevado a la jardinería y se ha cultivado, ¿no? Las variedades de cultivo suelen tener las flores de varios colores, es decir, las hay blancas, una degradación de ese tono. Ese tono es el tono salvaje, estas son en concreto de la orilla del río. Y bueno, el veneno, la biotoxina, muy fuerte además, va en crecimiento en función de que se desciende en la planta. Es decir, las flores tienen poco, las hojas un poco más, las ramas, es decir, la parte leñosa, algo más, y la raíz es muy potente. De hecho, las flores pueden ser usadas, las he usado en mis carnes, para curar la sinusitis, es decir, ayudan con los procesos respiratorios un poco. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, una brocheta de adelfa puede causarnos la muerte. Cuidadito, ¿no? Desde luego. Hay unos elementos en el medio natural que podrían ayudarnos ante una biotoxina. En el caso de la delfa es bastante fuerte, pero otra, por ejemplo, como el caso del torbisco, esta otra planta que tenemos aquí, que es el carbón. El carbón, en un momento dado, tiene una capacidad de absorción muy alta y una pequeña partícula de carbón, si me la como, podría funcionar como un antídoto a ciertos tipos de veneno, no a todos, pero a ciertos tipos de veneno. Por ejemplo, el caso del torbisco posee un veneno que de antiguo se usó para pescar, es decir, ese veneno pues aportaba un beneficio al ser humano, se machacaba desde épocas muy remotas de los íberos, hoy en día está totalmente prohibido, es oxidorreductor, esa toxina es oxidorreductora, es decir, acaba con el oxígeno en el agua y obliga al pez a buscar bocanadas de oxígeno en la parte superior del agua, un poco buscando respirar, y es el momento donde el pescador primitivo podía capturarlo, siempre en pozas muy pequeñas con poca escorrentía. Entonces hay esos elementos que sí que es cierto que un veneno puede representar algo muy dañino para el ser humano, pero también en su dosificación correcta, pues algún alivio. Como decía, ese antídoto puede ser perfectamente el carbón. Hoy no te lo voy a dar a probar a ti, lo voy a usar yo. Lo que veo, ¿no? Lo voy a usar yo. ¿Vale?
El carbón, por su capacidad de absorción, pues cuando llega al estómago, recoge todas esas toxinas. Lo ideal sería machacarlo y prepararlo con algo graso, con un elemento graso como puede ser la leche o puede ser la grasa animal, inclusive la miel. La miel también, machacado y disuelto en miel, puede funcionar como un absorbente de cualquier biotoxina que nos hayamos comido en una situación de extrema necesidad. Lo lógico es salir del campo e ir al médico, indudablemente, pues a analizar qué tipo de veneno es el que tenemos y proceder en función de ello. Bueno, Michael, pues muchas gracias. A ti. Siempre un trocito de carbón en el bolsillo. Eso es importante. Vamos a profundizar en la alerta temprana. Vamos a verlo. Las electrocuciones en tendidos eléctricos. Y miro si hay algo más. El uso ilegal de veneno que aún hoy persiste en nuestros campos. Los atropellos de fauna en carreteras. Y distintas zoonosis que padecen tanto animales silvestres como domésticos. Son serios problemas ambientales a los que cada vez más ONGs y cazadores quieren darles solución. La salud global es un concepto relativamente nuevo. Habla sobre la integración de tanto la medicina humana como la salud, la medicina veterinaria, a fin de integrarlo todo, compartir información y poder llegar a un diagnóstico temprano de ciertas enfermedades. Hay muchísimas enfermedades que se conocen como zoonosis, son enfermedades que compartimos entre seres humanos y animales, y en los últimos años se ha visto un aumento en el diagnóstico de estas enfermedades, probablemente debido a que cada vez compartimos más e interactuamos más con los animales, tanto salvajes como domésticos. Por eso es importante llegar a un diagnóstico temprano. Cuanto antes diagnostiquemos esta enfermedad o estos casos, antes podremos actuar sobre las enfermedades instaurando un tratamiento o unas pautas de prevención de la diseminación de estas bacterias o virus que están afectando a la salud humana o a la salud veterinaria. Vale, para poder llegar a un diagnóstico temprano, lo que se recurre es a la recogida de muestras de manera sistemática, tanto en fauna salvaje como en veterinaria, como en producción animal. Entonces, se recogen muestras tanto de heces, como sangre, como plumas, todo lo que se pueda procesar para poder hacer un estudio general del estado de salud de estos animales y poder llegar a ese diagnóstico temprano. Este proyecto que la Federación Madrileña de Caza va a realizar en colaboración con el Grupo de Recuperación de la Fauna Autóctona y su hábitat, GREFA, tiene un verdadero interés para intentar, con el nombre que tiene, que hemos llamado alerta temprana, sobre todo para utilizar todo el volumen de personas que trabajamos y que estamos en el campo, como los cazadores, y a dar un valor añadido al concepto de salud global. ¿Qué pretendemos con el proyecto de alerta temprana? Pues en los 178 municipios de la Comunidad de Madrid, 179 con Madrid, y en las 105 o 106 sociedades federadas de esos municipios, aportar nuestra experiencia en el campo y conseguir llevar al Grupo de Recuperación de la Fauna Salvaje, a GREFA, todos aquellos animales que encontremos en mal estado y poder evitar además zoonosis y transmisión de enfermedades en el medio natural. Yo creo que es una colaboración entre dos entidades que supuestamente son antagónicas, pero que creo que puede dar un resultado para el bienestar animal y para la naturaleza magnífico, ¿no? Detectar cualquier problema de enfermedades con cierto rigor y con antelación es prevenir muchas posibles zoonosis que pueden llegar al ser humano, ¿no? A toda la sociedad. El programa Alerta Temprana
también pretende implicar a los cazadores y a la Federación Madrileña de Caza en la solución de problemas que afectan a la fauna silvestre, como es el caso de los tendidos eléctricos, el veneno y otros problemas en los que trabaja el equipo de recogidas de fauna de Grefa. Fernando, de entre todos los problemas que podemos encontrar en el medio natural que afectan a la fauna, especialmente, ¿en cuáles ponéis foco con este programa de alerta temprana? Todo lo que esté vinculado con el tema de zoonosis, de enfermedades, es prioritario dentro del programa, pero también es considerar que los cotos de caza tienen un personal, que tienen una presencia activa en el territorio. Para nosotros también es muy importante detectar, por ejemplo, el tema de electrocución de aves rapaces, de grandes aves en los tendidos eléctricos de media, baja tensión, sean privados o sean de compañías eléctricas. También porque es un hecho prioritario, es decir, ahora una de las causas de mortalidad más elevadas que se producen en nuestra fauna silvestre es como consecuencia de la electrocución. Yo creo que esta relación a través del programa Alerta Temprano puede conllevar pues mucha más información y sobre todo de gente que está con una presencia activa en el territorio, como digo. Oye, que aunque parece obvio, ¿qué ventaja supone el tener información de primera mano y, bueno, no al instante, pero sí en un corto espacio de tiempo, pues de, por ejemplo, puntos negros o de un problema que está sucediendo en un determinado sitio? Claro, la cuestión es llegar al problema lo antes posible, sea detectar un tendido eléctrico peligroso, como un caso de envenenamiento, como la presencia de una zoonosis en pues una sarna en zorros, detectarlo lo antes posible y que ese informador pues lo comunique al servicio de recogida de grefas, de rescate de grefas, y poner la infraestructura de grefa al servicio también de la gestión de los cotos de caza. Esa es un poco esta simbiosis la que queremos crear a partir del programa Alerta Temprano, o sea, establecer unos hilos conductores que agilicen toda esa información, porque muchas veces esa información o no llega donde tiene que llegar o se pierde, y es una pena pues teniendo esa capacidad como tienen pues, bueno, los gestores de los cotos de caza de tener información de primera mano para que llegue realmente también a las personas que podemos actuar o diagnosticar, cuanto menos. Ajá. Y para desarrollar ese trabajo, pues habéis editado este manual, que es una guía de campo fundamental, ¿no?, para guiar pues a todas estas personas que van a colaborar bueno, pues de alguna manera en los protocolos, en qué especies hacer hincapié. Cuéntanos un poquito cómo está estructurada la guía y qué contenidos. La guía tiene una serie de contenidos, está dirigida sobre todo a los socios de los cotos de campo de caza y fundamentalmente también a los guardas y al personal que trabaja directamente en la gestión de esos cotos. Entonces, bueno, tiene por una parte pues una división de lo que son las comarcas cinegéticas de la Comunidad de Madrid. Digamos que tengo que matizar que el ámbito territorial del programa de Alerta Temprano es la Comunidad de Madrid, no sale de la Comunidad de Madrid, y el proyecto se hace conjuntamente con la Federación Madrileña de Caza. Entonces, por una parte está esto, luego hay una pequeña guía básica, muy básica, de identificación de las especies más comunes con las que nos podemos encontrar en la Comunidad de Madrid, que son las que con mayor frecuencia también ingresan en nuestro centro de recuperación en el hospital, y luego hay una parte que está dedicada a cómo actuar en el caso de encontrarse un animal herido, es decir, qué precauciones hay que tener tanto para evitar dañar al animal como para que el animal dañe a la persona que lo va a coger. Y se han implicado, perdona que te interrumpa, bien estas sociedades de cazadores. Veo que la federación está muy metida, ¿no? La Federación de Madrid. Es parte del proyecto. Ahora lo que tenemos es que desarrollar este proyecto. Lo que pasa que, bueno, ha habido un paréntesis con el COVID-19 que ha interrumpido pues toda esta serie de charlas, la promoción del proyecto entre los diferentes comarcas cinegéticas de la Comunidad de Madrid. Pero sí, el objetivo es implicar a los cotos de caza, a los gestores de los cotos de caza, a los cazadores y a los guardas de los cotos de caza fundamentalmente, y luego evidentemente a todos los colectivos conservacionistas de la Comunidad de Madrid. Fernando, son, entiendo, circunstancias muy variadas, pero en líneas generales imagínate que alguien, por el motivo que sea, decide actuar él mismo, ¿no?, que no da tiempo, pues no sé, a llamar al Seprona o a alguna autoridad. No sé, ¿qué reglas básicas o qué protocolo elemental debe de seguir una persona que se encuentra con una circunstancia
no sé, pues de eminente urgencia, ¿no? Nosotros, sobre todo, bueno, si es un animal que es, en el caso de que es un animal herido, que está vivo, lo importante también es salvarle la vida. Entonces, bueno, intentar llamarnos, entonces que, bueno, a partir de esa comunicación con el equipo de rescate de recogidas que actúa 24 horas y es un teléfono que está siempre abierto a la atención al público, pues que, bueno, se dará unas recomendaciones. En el caso de que urge mucho trasladarlo al centro de recuperación o que el equipo de rescate se traslade a recogerlo, pues se hace de esta vía. En el caso que sean animales muertos, pues lo que interesa es que haya la presencia de un agente de la autoridad en el lugar para que, bueno, en el caso de que haya un delito o que haya una infracción, pues se pueda constatar con la presencia de los agentes de la autoridad. Y luego, a partir de eso, pues la presencia de los especialistas de GREFA para hacer un diagnóstico sobre el terreno y para detectar cuál es el problema que esto. Pero la idea es intentar ser muy funcionales, es decir, no perdernos tampoco en los vericuetos estos de la burocracia, que si yo llamo a tal, intentar ser muy activos y que la información fluya y que la actuación sea lo más rápida posible. Y tenéis, no sé, ahí un sondeo ya, datos de, no sé, pues de participación, de gente que se ha animado y toma interés por el proyecto y quiere, bueno, pues formar parte activa de él. Sí, de hecho, bueno, o sea, ahora mismo nos estamos encontrando, evidentemente, con una sociedad cada vez más concienciada en los temas ambientales, evidentemente. Esto, incluso la crisis esta de salud que estamos viviendo, la crisis del COVID, también pone de relieve que la salud ambiental, la salud humana y la salud animal no pueden estar disociadas, que tienen que ir en un mismo paquete, y eso tiene que estar muy claro. Es decir, que ahora mismo esto es lo que nos va a llevar a intentar solucionar los problemas ambientales que afectan a la biodiversidad en los próximos años. Y sí que lo estamos notando. Desde luego, hay mucha, por parte de los presidentes de los cotos de caza, ya han manifestado su interés por ello, y ahora lo que tenemos que intentar es lo antes posible ponerlo en funcionamiento y que esta maquinaria que hemos diseñado empiece a ser efectiva. Como decías, ha habido un parón, ¿no? Pero tenéis previsto, de hecho, presentar el manual, esta guía, en algún momento y digamos, pues ya poner en marcha a 100% el trabajo, ¿no? Sí, nos hubiera gustado hacerlo en esta primavera, pero las circunstancias son las que son, y probablemente lo pospongamos todo ya para el otoño próximo, pero con la idea de poner en valor esta iniciativa. Yo creo que es unir, aunque ya en principio a mucha gente le pueda parecer que son posiciones antagónicas o enfrentadas, la de conservación de la naturaleza y la de la caza. Desde el punto de vista de GREFA siempre hemos planteado que tiene que haber una colaboración. Sobre todo tiene que haber la gente que está en el territorio y en el campo es la que tiene que formar parte de ese diagnóstico y de esa conservación directa. Yo además es que creo que no son antagónicas. O sea, un cazador y un pescador puede ser el más naturalista del mundo y siempre que se colaboren conjuntamente, pues estupendo. Fernando, yo creo, evidentemente, has dicho que se está trabajando en la Comunidad de Madrid, pero lógicamente tiene ingredientes para que sea un proyecto que pueda extenderse a toda España, ¿no? ¿Se han acercado ya, no sé, pues sociedades de cazadores de otras regiones? La idea que tenemos con el presidente de la Comunidad presidente de la Federación de Caza es de hacerlo luego una exposición del proyecto a la Federación Española también de Caza e intentar que esto que ha empezado pues en la Comunidad de Madrid, donde de alguna forma pues también es un experimento, ver la facilidad con la que se puede trabajar, la rapidez, bueno, la inmediatez también del proyecto, pues que se pueda hacer en otras comunidades autónomas. Es verdad que en el caso concreto de GREFA trabaja en la Comunidad de Madrid y las competencias son por comunidades, en temas medioambientales son por las comunidades autónomas, con lo cual, bueno, pues eso hay que articularlo de otra manera. Pero bueno, yo creo que la experiencia que se pueda desarrollar en la Comunidad de Madrid se puede extrapolar perfectamente a cualquiera de las comunidades autónomas del Estado. El proyecto del control biológico de topillos, que ya tiene una trayectoria muy larga, ¿no? de bastantes años, ¿no? Igualmente, como nos adelantabas al principio, ha participado sociedades de cazadores, también de agricultores, de ganaderos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cuéntanos el conjuntarnos a tantos colectivos con intereses tan diferentes. ¿Qué experiencia ha sido? ¿Qué de bueno habéis sacado
y que, bueno, pues, ¿qué otras cosas no deben de volver a...? Después del desastre, ¿no? Después de la tempestad llega la calma. Es verdad que durante muchos años la situación de que se pudiera repetir pues, la siembra de veneno de una forma como se hizo en el año 2008-2009, pues estaba ahí patente hasta que se prohibió el uso de los anticoagulantes en los medios agrarios. Eso fue también una victoria de estar trabajando conjuntamente agricultores, determinados sectores agrícolas, con cazadores y con conservacionistas. Eso fue una realidad. Hubo la presión necesaria para que realmente se viera que esa no era la solución, que por ahí no podían ir la solución al problema de las plagas las cíclicas de topillos o de roedores en los medios agrarios. Y bueno, pues en esa situación, pues bueno, pues aquí pues cada uno pues hemos tenido momentos dulces de buena sintonía y luego había momentos de tensión, evidentemente, cuando determinados colectivos o sindicatos agrarios pues han presionado para que se aplicaran medidas más drásticas como el uso de veneno en los campos y tal. Entonces, bueno, ahí sí que es verdad que ha habido pues la presencia de determinadas personas, por ejemplo, personas muy ligadas a la Federación Castellano-Leonesa de Caza, que han tenido un protagonismo y una posición muy lúcida a la hora de negarse y de oponerse a que esta práctica se llevaran a cabo en los territorios. Porque además se había visto, es decir, la merma sobre especies cinegéticas como la perdiz, como la liebre, había sido evidente, es decir, no era una cosa que no se podía negar. Entonces, bueno, ante esa realidad, que también es verdad que es una realidad que en Castilla y León es muy importante y en la que están implicados también los agricultores, porque muchos agricultores al mismo tiempo son cazadores y el elemento cultural de la caza en Castilla y León tiene mucho poder, tiene mucha presencia. Y esto en el marco de esta salud global o única salud en la que se basa parte del proyecto, ¿habéis notado que las zoonosis de animales salvajes están aumentando cada vez más, por ejemplo, en el contacto con animales de granja? ¿Hay un flujo ahí peligroso de unos a otros? ¿Cómo está la cosa? Eso es una de las cosas que se está trabajando desde Grefa en los laboratorios asociados dentro de un proyecto, el proyecto GEMAS, en el que estamos trabajando con determinados laboratorios de salud humana y como el Carlos III, como centros de investigación y universidades. La idea es ver cómo la salud animal y lo que se hace en las granjas de producción también está afectando a la fauna silvestre. Se está viendo la presencia de antibióticos en fauna silvestre. ¿Por qué? Porque bueno, al final hay una relación, es decir, y es una de las líneas de futuro es intentar que pues ir sustituyendo determinados métodos de producción o uso en la producción de determinadas, sobre todo en el mundo avícola, pues determinados productos, ir sustituyéndolos por otras. Y ahí la naturaleza nos puede aportar pues, temas de anticuerpos y otros mecanismos de control de patologías y de enfermedades. Entonces, en ese conjunto muy ligado a lo que has mencionado, es la salud global, una única salud que aporte información para conseguir una salud ambiental que nos permita vivir dignamente. Muy bien, Fernando. Pues nada, ha sido un placer como amigo, por supuesto, y como experto en estas cosas, pues tenerte aquí hoy. Pues igualmente, ya que os hagáis eco de este proyecto, que esperemos pues que tenga un largo recorrido. Seguro y además contando con vuestra aportación, que seguro que la tenemos. Bueno, amigos y amigas, pues al hilo de todo esto, yo quería recurrir a un dicho de los nativos americanos, que lo habrán oído muchas veces, pero que tal vez cobra mucha más importancia en estos días, y es que no hemos heredado la tierra de nuestros antepasados, sino que se la hemos tomado prestada a nuestros hijos. Manuel, como siempre, dejándolo ahí para temblar todos. Pues a ustedes, ¿qué les voy a decir? Que muchísimas gracias por acompañarnos, a nuestros invitados también. Y recuerden, disfruten de esta nueva normalidad, pero estén muy atentos, tengan ustedes cuidado, disfruten, les vemos dentro de muy poco en el próximo Veda Abierta. Aquí estamos. Hasta pronto.